están en la sección de agradar al esposo. Yo primero le voy a confesar que yo no he llegado a hacer eso perfectamente antes de empezar a hablar. Y no se crean que por los muchos años de casada eso lo van a lograr mejor a esta edad. Es una lucha porque estamos en estos cuerpos de muerte, pero quería ir un poquito más profundo hoy. Si pueden ir abriendo su Biblia en 1 Pedro 3, porque vamos a ir a esos mismos versos que Priscila menciona, pero los voy a tomar desde otro ángulo. Y quiero que hablemos acerca de cuáles son esas cosas que nos impiden agradar a nuestros esposos como debiéramos. Vamos a hablar muchas cosas, pero al final abrimos para preguntas y comentarios, etcétera. Eh, Definitivamente, como les decía, estas son verdades con las que yo aconsejo mi corazón continuamente, porque la mujer, como ustedes seguramente saben, tiene una gran influencia que usa para bien o usa para mal. Podemos, es increíble la influencia que una mujer tiene. Podemos edificar o derribar. Y es importante que entonces adquiramos la sabiduría bíblica para saber cómo vamos a edificar, no solamente a nuestros esposos, que es lo que vamos a hablar hoy, pero a otros, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y en cuanto a esto del rol del matrimonio y de nuestro llamado dentro del matrimonio, como que saber qué piensa Cristo, cuál es nuestro rol, cómo debemos relacionarnos como mujeres, cuál ha de ser nuestra conducta, qué se espera de nosotras. Porque el evangelio, porque muchas personas piensan, no, ya yo acepté al Señor y yo voy al cielo y yo tengo vida eterna, sí, pero el evangelio impacta no solamente donde vamos a pasar la eternidad, sino que informa todo en nuestras vidas, todo, absolutamente todo, todas nuestras relaciones, la forma como vivimos, cómo nos relacionamos, sobre todo en el matrimonio, en el tiempo que estamos en estos cuerpos, ¿verdad? Porque el matrimonio no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios. Y vamos a recordar hoy algunas verdades que nos van a anclar un poquito. Para nadie es secreto, para ninguna de ustedes debe ser secreto que el matrimonio es difícil. Son dos pecadores, porque no solamente nuestro esposo es el pecador, nosotros somos pecadoras también, ¿verdad? Son dos pecadores viviendo juntos y por lo tanto es un terreno de cultivo para los conflictos y es el lugar propicio y perfecto para los ataques del enemigo, quien no se alegra para nada cuando hay armonía y amor en el hogar. Si hay algo que el enemigo tiene en su mira, son las familias, son los matrimonios. Y en algunos momentos, si somos honestas, lo menos que nosotros quisiéramos hacer es agradar o complacer a nuestros esposos, porque tenemos un conconcito, ¿verdad? Qué bueno que puedo usar esa palabra, porque en otra cultura no saben lo que es eso, pero yo sé que ustedes saben lo que es eso. Entonces, por eso que el libro de Tito manda a las ancianas a enseñar a las mujeres a amar a sus esposos, que yo cuando lo leí por primera vez hace años decía, pero ¿por qué me tienen a mí que enseñar a amar? Yo estoy enamorada, pero resulta que no es ese amor, es otro tipo de amor. Y dice Tito 2, que ya ustedes lo conocen, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir o exhortar a las más jóvenes a que amen a sus maridos. Y muchas de nosotras llegamos al matrimonio con una perspectiva errada, porque primero pensamos que vamos a ser felices para siempre, como en los cuentos de hada, ¿verdad? Y llegamos con la idea de que vamos a recibir, vamos a ser felices, ese hombre va a ser perfecto para nosotros, nos va a hacer felices. Pero el amor bíblico se trata más bien de dar, no tanto de recibir. Y entonces, en el matrimonio tenemos que prepararnos para algunos obstáculos que se van a levantar en el camino. En cuanto a todo esto de vivir para agradar a nuestro esposo. Y tenemos tres enemigos que ya también seguramente conocen. Tenemos el enemigo primero, que ya dijimos hace un momento, que es Satanás, quien odia nuestro matrimonio. Y el matrimonio, por supuesto, representa a Cristo y su iglesia y él quiere manchar esa imagen. De manera que va a ser su blanco preferido.
Y nosotros siempre cuando hablamos con las parejas y aconsejamos a las parejas, les decimos, tu enemigo no es tu cónyuge. Nunca pierdas de vista esto, tu enemigo no es tu pareja, tu enemigo es Satanás, que los pone uno contra el otro. Así que ese es el primer enemigo que se va a levantar a la hora de nosotros relacionarnos correctamente con nuestro cónyuge. En segundo lugar, nuestro propio pecado y las expectativas que nos hacemos que no han sido llenadas. Todas llegamos al matrimonio entusiasmadas, enamoradas, pensamos que todo va a ir bien, todo va a ser color de rosa, él me va a amar como yo quiero ser amada y yo lo amaré en retorno. Eso es lo que pensamos. Y tenemos esa expectativa, quizás inconsciente, de que todo va a estar bien, que no va a haber conflictos. Tenemos buenas expectativas, obviamente, porque el matrimonio, uno espera que haya afecto, que haya compañerismo, que haya seguridad, pero en nuestro pecado muchas veces hacemos ídolos de esas cosas y entonces empezamos a hacernos expectativas irreales, egoístas y centradas en nosotras mismas. Así que puede haber ahí en nuestro corazón, en nuestro propio corazón y en el corazón de nuestra pareja, pero hablándonos ahora a las mujeres, puede haber egoísmo, puede haber indiferencia, puede haber falta de amor en momentos, puede haber celos, puede haber irrespeto, puede haber falta de sumisión, puede haber diferencia de prioridades y metas que nos hacen pelearnos. Pueden haber diferencia de temperamentos, perspectivas, sueños, metas. Fausto y yo somos sumamente diferentes, sumamente diferentes. No nos parecemos en lo absoluto, nos parecemos en algunas cosas básicas, como cómo nos gusta nuestro hogar, las prioridades que tenemos ahora de servir al reino, pero su personalidad mía son bien diferentes. Hay cosas que él hace que yo digo, pero ¿cómo él dijo eso? ¡Ay, qué vergüenza! ¿Cómo él hace? Y yo me muero de la vergüenza. Y él me dice, déjame, como que cada uno es diferente. Y es cierto. Y él me dice que yo siempre vivo editándolo, porque yo vivo con, no, él no quiso decir eso, no. Digo, sí, eso es lo que yo quise decir. Entonces somos diferentes. Pero uno con los años ya uno se ríe de las diferencias. Al principio traen conflicto las cosas más simples. A veces Fausto y yo tenemos una discusión por las cosas más estúpidas y que se convierte como una montaña. Pero ¿por qué estamos nosotros discutiendo? Eso es una tontería. O sea que hay diferencias. Y en tercer lugar, primero el enemigo, nuestro pecado, y en tercer lugar, providencias que el Señor permite en su soberanía en nuestras vidas. Problemas financieros, conflictos familiares, muerte de algún familiar cercano, enfermedades que nos pueden atacar a nosotros, nuestros hijos, accidentes, pérdida de trabajo, cambios de residencia, en fin, circunstancias de la vida que pueden ser irritantes en nuestro matrimonio. O sea que lo que quiero decir es, tenemos todo en contra para nosotros hacer este llamado. Y vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar. Tenemos al enemigo, nuestro pecado, circunstancias. Entonces, eso quiere decir que el amor romántico, el amor de hoy, cuchi, 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 todo está bien, no va a sostener un matrimonio. Es el pacto, es una teología robusta, que no, ese pacto que hicimos delante de Dios, lo que nos va a sostener y nos va a ayudar a perseverar a largo tiempo. Es por esto que si el matrimonio no está cimentado en la roca, no va a resistir los embates de la vida. Entonces, esa es la perspectiva correcta del matrimonio. Es difícil, hay cosas que se levantan en contra, pero Dios, ¿verdad? Tenemos a Jesucristo, por supuesto. Entonces, vamos a ir al primer al primer libro de Pedro, el capítulo 3, para ver un poquito explorar un poquito más profundo lo que dicen esos versículos y cuáles son esas verdades que nos van a sostener en medio de los tiempos difíciles en el matrimonio. ¿Qué dice la sabiduría de Dios? Entonces, dice así la palabra. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno,
lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo, perdón, las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ellas y hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Antes de hablar de esos versículos, yo quiero que nos preguntemos, ¿por qué esto empieza diciendo así mismo como? Así mismo como qué? Así mismo como, porque así es que empieza esos versículos. Así mismo como qué. Bueno, pues si vamos al primer capítulo, no solamente ojenlo, si tienen su libro de Primera de Pedro abierto, porque si me voy a meter esto va a ser muy largo, pero le voy a dar un panorama rápido. En el primer capítulo, Pedro nos habla de la esperanza que tenemos en Cristo, que es una esperanza viva. Habla de esa herencia que tenemos en los cielos, que está reservada para nosotros, una herencia que no se marchita, a diferencia de las cosas del mundo que son temporales. Y más adelante, y nos llama a una vida santa y todo aquello, ¿verdad? Y más adelante, en el capítulo 2, Se frizó. ¿Escuchan? Sí, yo creí que era mi teléfono. No, Y yo también, o sea, se le pues, frizó. vamos a esperar porque parece que fue que, ya estamos de vuelta. Se frizó, hermana Laura. en Yo le voy a decir dónde nos quedamos, que usted nos iba a decir en el capítulo 2 lo que dice Pedro. Ahí nos quedamos. Ok, hablamos del capítulo 1 de la esperanza que tenemos en Cristo y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, más adelante, en el capítulo 2, él habla que Jesús es la piedra angular, esa piedra escogida. Y esa piedra angular es la Se volvió a frizar. Vamos a esperar. Hola, ¿están ahí? De hecho, yo creo que salió viernes, que se salió. Estamos aquí. Laura. Mm. ¿Está ahí? Los estragos de Ian todavía por allá. Y ahora Ahora sí, ajá. parece que el internet está inestable. Bueno, Señor, Señor nos toma ayuda. control de esto. Amén. Amén. Pues decíamos que Pedro habla de que Jesús es la piedra angular y ese edificio que él está construyendo es su iglesia y nosotros somos esas piedras vivas que él está con las cuales él está construyendo ese templo y somos entonces esas piedras que deben ser colocadas según este patrón, ¿verdad? Y entonces ahí dice en ese mismo capítulo que esas piedras vivas deben ofrecer sacrificios espirituales, al igual que Cristo. Eso implica rendir derechos, rendir nuestros deseos, adorarlo con nuestra obediencia, con nuestra sumisión. Esos son los sacrificios aceptables para Dios. Cuando nos encomendamos a Él, nos sometemos a Él, nos encomendamos a Él esperando nuestra vindicación futura, aún en medio del sufrimiento. Y de esa manera, con esa actitud, nos alineamos a esa piedra angular que es nuestro ejemplo de sumisión y de obediencia y de sacrificio. Y esa actitud es preciosa para Dios. Entonces, Pedro nos invita a perseverar haciendo el bien, haciendo esas buenas obras que glorifican a Dios, que anuncian sus virtudes a este mundo en tinieblas que vive demandando derechos. Entonces, por eso él empieza diciendo, así mismo ustedes mujeres. Pero antes
en el capítulo 2, él continúa hablando de cuál debe ser esa conducta de los creyentes en el mundo. Y él dice que como extranjeros y peregrinos nos abstengamos de pasiones carnales que combaten contra el alma, que mantengamos una conducta irreprochable, que nos sometamos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey o a cualquier institución, porque dice, esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, una de las instituciones humanas que Dios estableció es el matrimonio. Y Él desea que nosotros nos sometamos a esa institución que Él estableció. Y Él ha establecido para toda institución una estructura. Para todo lo que Él ha creado, lo ha establecido. Y cuando la obedecemos, entonces, esa estructura que Él establece, nos estamos colocando debajo de su autoridad. Cuando desobedecemos esa estructura, cuando la ignoramos y entonces hacemos nuestros propios estándares, estamos actuando en contra de Dios. ¿Y quién quiere tener a Dios en contra, verdad? Entonces, ahí vemos cuál es el llamado del creyente por la razón de la esperanza y la herencia maravillosa que tenemos en los cielos. Y por ese patrón, por ese ejemplo, Él le dice a las mujeres, asimismo ustedes, mujeres. No es que nosotros es la única que nos está pidiendo que hagamos eso, sino que nosotras como mujeres, en medio de las relaciones que tenemos, la más importante es la del matrimonio. Y a esa relación Él nos dice, sométanse a mi autoridad en esa relación. Y entonces Él nos dice, soporten aflicciones, aún estructuras de autoridad injusta. Ese es el llamado al creyente, hermanas. Parece mentira, en estos tiempos decir eso es casi un insulto, es políticamente incorrecto, pero eso es lo que dice la Biblia nosotros las mujeres, a mantenernos ahí en sujeción, a permanecer ahí encomendándonos a Dios, obedeciendo a Dios, debajo de nuestros esposos, sometidas a ellos. Entonces, ¿cómo nosotras con ese entendimiento le vamos a hacer bien a nuestros esposos todos los días de nuestra vida? Con ese entendimiento de siguiendo ese ejemplo de Cristo, siguiendo ese ejemplo de sumisión, de rendición, de humildad, de mansedumbre, de no demandar derechos, de servir, de sacrificio. No es solamente ser nice, es soportar grandes pruebas a veces. Pero como Cristo tenemos ese llamado. Y entonces, para tener un matrimonio que le agrade a Dios y que sea próspero a la manera de Dios, cada cónyuge debe someterse a Dios y hacer lo que Dios le manda en esta relación. Entonces, como no tenemos a los hombres aquí, a las mujeres que le estamos hablando, ¿verdad? Él le dice a las mujeres, en primer lugar, rápidamente sacando de esos versículos de 1 Pedro 3, 5 características que una esposa debe tener, una esposa que ha entendido su lugar en la institución del matrimonio. La primera es obvia, que es una sumisión voluntaria. Ella se somete voluntariamente a este esposo, respeta su posición, aunque no esté de acuerdo con su criterio. Cuando nosotros decimos, ¿cómo complacemos a nuestros esposos? Fausto siempre me dice, lo que más me complace a mí es que tú me respetes, pero el respeto, ¿cómo luce? Porque a veces nosotros pensamos, yo le digo, pero ¿por qué tú me dices, sí, yo te estoy respetando? ¿Qué es lo que te he dicho que no te estoy respetando? Bueno, muchas veces es simplemente nuestro lenguaje no verbal que le comunica a ellos falta de respeto. Entonces, la Biblia no nos dice a nosotros, respétalo si él nunca se equivoca. Él se va a equivocar, pero ese es nuestro llamado. Y los esposos se sienten amados cuando sus esposas los respetan. Así es como ellos están cableados. Hemos visto en consejería muchos esposos aplastados por la constante crítica de sus esposas. Si nosotros queremos agradar a nuestros esposos, no podemos estarlos criticando continuamente. Y nosotras las mujeres somos críticas. Entonces, lo primero es, no critiquemos a nuestros esposos. Otra manera como no le demostramos respeto a ellos, como no les agradamos, es cuando
dudamos de su capacidad de tomar decisiones. ¿Quiénes aquí siempre tienen una mejor idea que sus esposos? Que tienen un mejor lugar para estacionarse, eso es lo de menos, pero que tienen una mejor idea para el uso del dinero, que tienen una mejor idea para cualquier cosa importante de la familia, para cualquier decisión. Entonces, eso no le agrada a ellos. Cuando tú le hablas como un niño, eso es una falta de respeto. A veces, en ocasiones, yo me acuerdo, hace años que Fausto me decía, pero tú me hablas a mí igual que a los nietos, como si yo fuera un nieto más. Porque, y a veces es cierto que nuestros esposos se comportan como niños. Y nosotras entonces entramos en esa, nos ponemos el sombrero de mamá. Y no es eso, pero nosotros estamos llamados a ser mamá de nuestros esposos, somos sus esposas. Entonces, otra cosa es menospreciarlo o regañarlo delante de los niños. Oye, hiciste eso mal, pero tú nunca haces eso bien, pero tú todo te queda mal, pero tú tal cosa. Eso no les agrada a ellos, no los agrada y es una falta de respeto. Obviamente, cuando lo criticamos, como decía ahorita, cuando lo minimizamos delante de los demás, cuando no pedimos su opinión o no le hacemos caso a su opinión, eso no le agrada a nuestros esposos. Y nuestro lenguaje no verbal, como decía ahorita. Entonces, ¿cómo agradarlo? Según 1 Pedro 3, lo primero es respetándolos y es evitando hacer todas estas cosas que le acabo de decir. Y una cosa, mis hermanas, mis hijas pueden ser muchas de ustedes, no traten de cambiar a sus esposos. Eso no les agrada a ellos para nada. Nosotros nos encanta tratar de cambiar a nuestros maridos. Y dice Romanos 15:7, acéptense unos a otros como Cristo los aceptó. Nosotras no estamos llamadas a cambiar a nuestros esposos, sino a amarlos, no a cambiarlos. No los critiquemos, mejor animémoslos y afirmémoslos. Es difícil, por ejemplo, yo siempre digo a Fausto que mi lenguaje del amor es tiempo de calidad. Me gusta que yo sentarme a hablar con él y que él me esté oyendo, que me esté mirando, ¿verdad? Y él me dice que para él tiempo de calidad es que estemos bajo el mismo techo. Yo puedo estar en la cocina y él en la oficina. Entonces, somos diferentes en eso. Y si uno dice, acéptense unos a otros así como son, así yo los cableé, son diferentes. Muchas veces queremos que nuestros esposos sean como nuestras amigas, que sean como las mujeres, pero los esposos no son mujeres, son muy diferentes, piensan diferentes, reaccionan diferente, tienen expectativas, no tienen expectativas. La realidad es que no tienen expectativas. Nosotros tenemos un montón de expectativas, ellos no tienen ninguna, excepto que tú le alimentes, que les des comida y que tengas sexo con ellos y que los respetes. Eso es todo lo que ellos quieren. Nosotros queremos que nos pongan atención, que nos traten, que nos lleven a cenar, que nos piensen en nosotros. Nosotros somos muy needy, muy necesitadas. Entonces, ahí voy a llegar ahorita. Pero no los critiquemos, animémoslos, afirmémoslos, animémonos unos a otros en la carrera, porque mis hijas, ningún marido viene en un paquete perfecto. Nuestra labor como mujeres, como esposas, es batallar con nuestro pecado, siendo sensible entonces a las fortalezas de nuestros esposos para poder animarlos en esas, porque si tú te fijas bien, hay fortalezas en tu esposo, hay fortalezas que se pueden animar y resistamos la tentación de comparar sus debilidades con las fortalezas de otros esposos, porque esa grama no está tan verde del otro lado de la cerca. Ahí también hay hierbitas malas que seguramente tú no estás viendo porque tú estás lejos. Así que no resientas que tu esposo no sea perfecto porque jamás podrá serlo, ni tú tampoco eres perfecta. Ningún hombre cambia por la crítica de su esposa. Eso es algo que ya yo he corroborado el otro día, oyendo a Elizabeth Elliot, una cosa que oí vieja de ella. Ella decía, yo me he casado 3 veces porque ella se quedó viuda y se casó 3 veces y nunca pude cambiar ninguno de los 3. Y dice, cada uno era diferente, cada uno de ellos era diferente y cada uno tenía cosas que yo hubiera querido que el otro tuviera. O sea, yo decía, pero este no es como el otro y Jim era tal cosa. Ninguno es perfecto, ninguno es como yo quisiera que fuera y yo no los pude cambiar a ninguno. Entonces, cuando los esposos sienten nuestro desencanto,
Eso no los agrada, por supuesto. Es más, ellos se resienten, se ponen defensivos. Ellos no van a cambiar por tu crítica, sino por tu aliento. Así que eso es una manera muy importante de nosotros agradar a nuestros esposos. Dejemos de ser críticas, dejemos de juzgar todo lo que ellos hacen. Nosotras, consciente o inconscientemente, queremos que nuestros esposos cambien para entonces nosotros agradarlos o complacerlos. Pero eso, mis hijas, es un amor condicional, es un amor por desempeño. Pero Dios nos llama a amarnos, a aceptarnos incondicionalmente, empezando por nuestro esposo. Lo único que podemos hacer es el mejor esfuerzo de ser nosotras la mejor esposa que podamos ser con la ayuda del Señor, dar nosotras el 100% para entonces darle la oportunidad a Él a que escoja cambiar en aquellas cosas que tiene que cambiar, pero nosotras no lo vamos a cambiar con nuestra crítica. Así que pueden dejar de hacer eso. Los esposos quieren ser cambiados, no criticados. Así que el primer paso para complacer, para agradar a tu esposo es respétalo, hónralo y afírmalo. Anima mucho y corrige menos. Corrige menos. Ellos no son nuestros hijos, son nuestros esposos. Y haz el esfuerzo intencional de pausar y ver lo bueno que tienen y animarlo en eso. Entonces, en segundo lugar, dijimos que íbamos a ver 5 características de este texto de Pedro. Esa mujer se ocupa más de su carácter que de cómo luce externamente. A veces nos preocupamos mucho por la ropa y vernos lindas, y eso está bien, no estamos llamadas a estar descuidadas. Pero lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que nos ocupemos de nuestro corazón, que nos ocupemos de nuestro corazón, de nuestro carácter. Y de nuevo, del nuestro, no del de nuestro esposo. De eso se ocupa Dios, del nuestro. Ocuparnos más de nuestro carácter que de nuestro exterior. En tercer lugar, esa mujer de 1 Pedro 3 pone su esperanza solamente en Dios. Ella no pone su esperanza en las cosas que ella puede lograr, en las cosas que ella puede cambiar. Ella no pone su esperanza en otra cosa. No trata de cambiar sus circunstancias, porque el único capaz de cambiar las circunstancias y a nuestros esposos y a nosotras mismas es Dios. Así que su esperanza está solamente en Dios. Y ella hace, número 4, ella hace el bien. Ella se conduce gentilmente. Ese es el patrón que Cristo nos dejó, como veníamos viendo en los capítulos anteriores. Y finalmente, número 5, ella es libre del temor. ¿Por qué? Ella puede hacer esto, ella puede agradar a su esposo, ella puede confiar en Dios, ella puede encomendarle su esposo imperfecto a Dios, ella puede animar a su esposo, ella puede dejar de criticar a su esposo, ella puede hacerle bien a su esposo, porque ella está libre de temor, porque ella está confiada en Dios. Ella solamente teme a Dios. Como dice Proverbios 31, que dice fuerza y dignidad son su vestidura, ella sonríe al futuro, ella está confiada en Dios, Él es su única salvación, Él es su fortaleza, Él es su todo. Ella no necesita estar manipulando a su esposo, temerosa de sus decisiones y por eso no se somete, no tiene que estar manipulando por detrás. Ella puede ser libre para animar, para afirmar, para amar incondicionalmente, porque su esperanza está en Dios. Entonces, para estas cosas, por supuesto, ¿quién es suficiente, verdad? Hermanas, si nosotros no estamos ancladas en la palabra, si no estamos leyendo la palabra, creyendo la palabra, meditando en la palabra, obedeciendo la palabra y llena de su espíritu, jamás vamos a poder vivir de esa manera, porque hay pecado en nosotras, hay heridas en nosotras, hay pecado en nuestros esposos también. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cultivar ese espíritu manso, calmado, sereno, confiado y listo para agradar a nuestros esposos? Unos últimos consejos. Cultiva una íntima comunión con Dios. Tú no puedes agradar a tu esposo ni a nadie si tú no estás en la palabra de Dios, llenándote de su palabra, satisfecha solamente en Dios. Miren, hubo unos meses, hace unos años, que yo me sentía descontenta. Y yo decía, ¿pero por qué?
Yo tenía todo lo que yo necesitaba, todo estaba bien, pero yo creo que hay momentos donde Dios como que se retira y te deja como en momentos oscuros, un túnel oscuro, para que tú tengas que depender solo de Él. Y Él te deja ahí por un tiempo, cocinándote en tu descontento. Y yo estaba en la palabra y yo decía, pero Señor, quítame como esta nube que yo siento, ¿por qué? Yo no tengo razón. Y yo en mi mente, yo entendía la teología, pero mi corazón no estaba ahí todavía, ¿verdad? Y un día, mis hermanas, estoy en mi por eso es tan importante la comunión diaria con Dios, porque uno de esos días, Él te va a dar la luz que te va a sacar del túnel. Y ese día, leyendo un salmo que he leído 1000 veces, llego al Salmo 90:14, ese versículo que dice, satisfáceme cada mañana con tu amor inagotable y yo te cantaré, y cantaré con gozo todos los días de mi vida. Satisfáceme cada mañana. Yo decía, wow, satisfáceme quiere decir que yo no necesito más nada. Cuando yo estoy satisfecha, no necesito más nada. Y Él es el único que te satisface totalmente y es cada mañana. Cuando tú estás satisfecha en Él, llena en Él, y tú vas y buscas de ese maná, de ese manantial de gracia cada día, de ese amor, es la única forma que tú puedes darlo más para a otra persona y agradar a otra persona. Cuando tú estás satisfecha en Él. Entonces, tenemos un rol, mis hermanas, muy importante que jugar en nuestro hogar. Y para hacerlo como Dios quiere que lo hagamos, tenemos que estar conectadas a la fuente. Porque si no, estamos dando de donde no hay. De una fuente, estamos dando estamos secas y estamos queriendo dar de donde no hay. Damos de lo que no tenemos, damos por inercia, pero no de la llenura de un corazón lleno, abundante, lleno del Espíritu Santo. Como dice Jesús, permanezcan en mí y yo en ustedes, porque si ustedes no permanecen en mí, ese sarmiento no puede dar fruto. Si no permanecen en Él, separados de Él, no podemos hacer nada. Entonces, debemos hacer la decisión de vivir cada día conectada, meditando en su palabra, sometidas a esa palabra, obedeciendo la palabra, porque esa es la única manera de no sucumbir ante las tentaciones y las debilidades de la carne, que no nos van a permitir vivir de la manera que Dios quiere que vivamos como esposas. Entonces, otro consejo, identifica y deja atrás las expectativas irreales que tú tienes. Todas tenemos expectativas irrealistas o pueden ser buenas de lo que esperamos de nuestro matrimonio y de nuestra familia. ¿Cuáles son esas expectativas que tú te has hecho y que no se han cumplido y que te han llevado a la amargura? Mis hermanas, las mujeres son muy propensas a tener amargura en el corazón, a guardar archivitos de heridas, y a veces ni siquiera son de heridas, sino de insatisfacciones, de anhelos que no fueron llenados como esperábamos. Entonces, tenemos que identificar esas, porque las expectativas no llenadas son terreno para la amargura y una mujer amargada no va a agradar a su esposo. Y no solamente no va a agradar a su esposo, va a contaminar todo, porque dice Hebreos que la amargura es contaminante. Contamina tu hogar, contamina tu relación con tus hijos, contamina hasta cáncer, porque es que cuando tenemos amargura, eso es terrible en nosotras. Entonces, fíjense cómo funcionan las expectativas en el corazón. Primero, nosotros deseamos algo, lo anhelamos. No sé qué puede ser, que mi esposo cambie en tal área o que mi esposo haga tal cosa. Entonces, yo lo anhelo y lo deseo, ¿verdad? Eso es lo primero. En segundo lugar, eso se vuelve una expectativa. Yo espero que lo haga o si no. Yo espero que lo haga o si no, no le hablo. Yo espero que lo haga o si no, le voy a decir que está mal, lo voy a irrespetar, le voy a demandar. Luego se convierte en una necesidad. Si yo no tengo eso, no estoy feliz. Pero todo esto pasa como inconscientemente. Esto no pasa como de que, ok, voy a pasar ahora a la parte de la infelicidad. No, es que eso pasa así, sin uno darse cuenta. A veces esas expectativas ni nos damos cuenta que las tenemos.
Es cuando estamos ya en la amargura que nos dimos cuenta de todas las expectativas irreales que teníamos. Entonces, luego que ya se convierte en una necesidad, ahora yo lo demando, lo necesito para ser feliz. Entonces, esas expectativas, por supuesto, no se cumplen, porque nuestro esposo a veces ni saben que nosotros tenemos esa expectativa, porque no la decimos, pues queremos que ellos la adivinen a veces. Entonces, no se cumplen y ahora yo me desilusiono, porque no se cumplen, me amargo. Y entonces paso a un paso totalmente contrario al agradar. Ahora yo castigo a mi esposo. ¿Cómo lo castigo? Con hielos, con silencio, con palabras hirientes, con crítica. Dígame si ustedes no han estado ahí, porque yo he estado ahí. Y es una lucha para nosotros. Entonces, recordemos que nuestros esposos no están ahí para hacernos felices. Ellos esa no es la razón del matrimonio. Él no puede llenar todas tus necesidades, ni el vacío del corazón que tú tienes. Solamente Cristo puede hacer eso. Y cuando esperas del matrimonio más de lo que estás supuesto a darte, te vas a frustrar y te vas a amargar. Entonces, si tú te resistes a identificar y cambiar y dejar atrás tus expectativas y te niegas a afirmar a tu esposo, a aprender a apreciarlo, a valorarlo, aún en sus imperfecciones, no podrás jamás tener un matrimonio feliz, porque es que eso trae infelicidad, eso es la receta para la infelicidad. Entonces, mira lo que dice Santiago 4, del 1 al 2. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Esa es la traducción literal. Me encanta, fíjense, las expectativas y nuestras codicias de cosas que quisiéramos que no tenemos. Cuando no lo tenemos, somos capaces de tener conflictos, de pelear, de matar y de promover la guerra. ¿Cuándo nosotros hacemos eso en nuestro matrimonio? Entonces, eso es todo lo contrario a poderlo agradar. De nuevo, un consejo que te voy a repetir: anima a tu esposo cada día. La palabra nos llama a animarnos unos a otros cada día. Dice Hebreos 3 que nos animemos unos a otros cada día, como que hoy animémonos unos a otros. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Porque nos engaña el pecado, nos engaña a nosotros, nos engaña a nuestro esposo, y tenemos que animarnos cada día. Y fíjense que a veces he tenido plantas en la casa que si yo no estoy observándolas, si no le estoy echando agua, si no estoy cortándole las hojitas, si no estoy tocando la tierra a ver si está bien, si tiene mucha agua, poca agua, mueren. Igual nuestros matrimonios, a veces la relación del matrimonio es por descuido, porque dejamos que los afanes del día y todo lo que pasa no nos oculte la necesidad de animarnos unos a otros, y como que no le damos la importancia que tiene ese ánimo. Fíjense que en la palabra hay un montón de unos a otros, y eso empieza en nuestro hogar, con nuestros esposos, con nuestros hijos, pero con nuestro esposo. ¿Cuáles son esos unos a otros? Ámense unos a otros, oren unos por otros, perdónense unos a otros, acéptense unos a otros, sírvanse unos a otros, háblense verdad unos a otros, hospitalarios unos con otros. Esa es la manera de agradarnos unos a otros. Y la palabra lo tiene por todos lados. Otro consejo: mi hermana, no castigues a tu esposo sexualmente, ni seas negligente en esa área. Los hombres se sienten amados cuando son deseados por sus esposas. Satanás anda buscando a quien devorar. Recuerden qué familia devorar. Y hay mujeres que quisieran tener ese esposo imperfecto que tú tienes. Hay mujeres que ven a tu esposo y lo anhelan. Entonces, tú eres la única legalmente y legítimamente capaz de hacerlo. No seas negligente en esa área. Y es entendible que una mamá joven con varios hijos muchas veces está cansada. Eso es obviamente. Y Dios manda a los hombres a ser sensibles a las debilidades de su esposa. Lo dice más adelante en Pedro.
Pero nosotros no podemos poner a nuestro esposo al final de la lista de prioridades. Hay mujeres que de la lista del 1 al 10 lo ponen en el 11 al esposo. Entonces, tú no puedes poner a tu esposo al final de tu lista de prioridades. Si tú y tu esposo no están bien, tu familia no va bien. Entonces, ora al Señor para que te dé el deseo, la fuerza, la disposición de servir a tu esposo en esa área. Eso es importante para agradarlo. Y muchas veces el pecado del otro no nos ayuda a hacerle bien. Pero acepta que, que de este lado del cielo siempre va a haber imperfección, empezando por nosotros. Así que a ese esposo imperfecto, anímalo, afírmalo, no lo castigues sexualmente, no lo critiques. Ese es lo que nosotros estamos llamadas a hacer como esposa. Erradica el resentimiento y la amargura de tu vida. Como le decía ahorita, la amargura es contaminante. Perdona una y otra vez. No es una vez que perdonamos, es una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Y oremos por nuestros esposos. Esa es una gran forma de agradarlos. Oremos por ellos, preguntémosle, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Qué carga tu corazón? ¿Cómo puedo orar? ¿Qué puedo pedirle a Dios para ti? Y cuando tú ores, agradece a Dios por el esposo que te dio. Piensa en características de tu esposo por las que tú puedes darle gracias a Dios, que seguramente las hay, que te las haga ver. Pídele a Dios también que te revele en tu propio corazón si de alguna manera tú no estás agradando a tu esposo, tú estás contribuyendo quizás a un conflicto, a una separación, a un distanciamiento emocional. Muchas veces somos nosotros las que contribuimos a eso. Aprende a cultivar amor en tu corazón hacia Él y pídeselo a Dios en oración, que te dé ese amor fresco para tu esposo. Pídele sabiduría a Dios para que te ayude a amar a tu esposo como Él necesita ser amado. Cada esposo es diferente. Entonces, ¿cómo necesita Él que tú lo ames? ¿Cómo necesita Él que tú lo animes? Pídele a Dios esas cosas en oración. Pídele a Dios que te dé compasión por tu esposo también. Muchas veces no tenemos compasión por nuestros esposos. No tenemos misericordia hacia ellos. Pídele a Dios que te dé esa compasión. Y finalmente, lo más importante cuando tú ores, pídele a Dios que te cambie a ti, que te cambie a ti, que trabaje en ti, que te ayude a resistir la tentación de vivir juzgando, de vivir criticando, de vivir desanimando, de vivir resentida. La única responsabilidad que nosotros tenemos es sobre nosotras mismas. Y a veces ni a nosotros mismos no podemos cambiar. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Imagínate si vamos a cambiar a nuestro esposo. Entonces pidámosles a Dios que primero trabaje en nosotras y nos cambie a nosotras. Así que esos son mis consejos para ustedes. Me gustaría oír sus comentarios y si tienen alguna pregunta. De nuevo les digo, esto no es una lucha que ya yo dejé atrás, de que no, ya yo no tengo problema, yo complazco a mi marido. Es una lucha todavía. Así que estamos en esto juntas. Por eso es que tenemos que tener estas clases de reuniones y meditar en esto y andar en comunidad, confesar nuestras debilidades, que otras hermanas oren por nosotros, porque es una lucha. Pero cuando hacemos lo que Dios dice y cuando honramos su palabra y obedecemos su palabra, nos va bien. Ese es el camino del gozo. Amén. Así es. Yo pienso que sí, que ese es un buen camino que podemos transitar, el camino del gozo que nos da el Señor por medio de su palabra. Hay algunas preguntas que tenemos, les animo a que las que quieran también hacer otras, pueden escribirla aquí en el chat o levantar sus manitos y hacerla aquí directamente. Yo voy a ir haciendo algunas que ya tengo acá para que la podamos socializar, que nuestra hermana nos pueda responder. ¿Qué hago cuando no quiero hacer lo que debo hacer? Bueno, yo creo que más o menos hablé de eso. Nosotras no podemos ir por nuestros sentimientos. Como mujeres cristianas, nosotros vamos por nuestra voluntad. Nosotros sometemos nuestra voluntad a Dios. Y en la medida que Dios
afecte nuestro entendimiento y ese entendimiento y esa palabra transforme mi mente, eso va a afectar mi voluntad. Y la obediencia es hacer lo que Dios dice. Y la sumisión no es aceptar hacer algo, la sumisión a Dios en este caso, no es como, Dios, yo te obedezco si estoy de acuerdo, porque entonces no es sumisión. Sumisión es cuando yo me pongo por debajo de otro y hago lo que otro pide, que no es lo que yo necesariamente quiero. Entonces al final, tu lucha no es contra tu esposo, tu lucha no es, yo no quiero hacer eso por mi esposo, es yo no quiero hacer eso por el Señor, porque es por el Señor que obedecemos. Entonces, orar, Señor, ayúdame. Yo quiero obedecerte. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero hacer mi voluntad. Al final es una rebeldía contra Dios. Entonces, orar que el Señor te ayude. Así es, y no es tan fácil. A veces la lucha que decía el apóstol Pablo, quiero hacer el bien, pero se revela mi carne. O sea, que es una lucha que yo creo que tenemos todas. Y algo que usted decía ahorita era de tener ese tiempo devocional constante, porque en una de esas el Señor también usa, el Señor siempre está usando su palabra, ¿verdad? Para alimentarnos y todo lo demás, pero hay un momento específico de necesidad donde el Señor nos habla de una manera puntual. Sí, y tú sabes algo importante, en el fruto del Espíritu, a mí me encanta que el fruto del Espíritu empieza con amor y termina con dominio propio. Si tú eres todo amor sin dominio propio, tú no sabes amar. Pero si tú eres todo dominio propio, tú no sabes amar tampoco. Necesitamos las dos cosas. Entonces, muchas veces necesitamos dominio propio para matar nuestro pecado y nuestra desobediencia y decir, no, yo voy a hacer lo que me toca hacer. Pero muchas veces ese músculo del dominio propio y del autogobierno está débil y tenemos que fortalecer el dominio propio O y eso es también algo. o también se da lo que está muy en boga ahora, una terminología muy popular del amor propio. Me pongo yo primero Sí, o doy mucha más porque es que importancia a lo mío. si hay una ideología que está en nosotras, que no, porque está en el mundo y nadamos en este mundo, ¿verdad? De que tú no debes sufrir, ¿por qué tú sufres? Eso es raro, no sufra, tú debes ser feliz. Y es una ideología que contamina nuestra obediencia, porque cuando nosotros no tenemos muchos deseos de agradar al otro, porque el otro no me hace tan feliz como yo quisiera, obviamente yo tengo que ver a quién yo voy a creer. O creo las ideologías del mundo que me convencen de huir de eso, de ese sufrimiento, puede ser grande o pequeño, y mata y muere a ti misma y sacrifícate por el otro y haz lo que te toca y no lo que tú quieres hacer. O sigue lo que dice el mundo y entonces vive para ti. Pero son dos caminos, es el camino ancho y el camino estrecho. Uno tiene que decidir por cuál es que uno va a ir. Y es una lucha diaria. No es un camino, el camino estrecho en todos los sentidos. Tú no lo eliges un día y ya, y sigue por ese camino. Tú te vas a ver tentada continuamente a coger el camino ancho. Y la economía de Dios siempre es el camino estrecho que Él te pide que tú tomes. Entonces, en la situación que tú estés, ¿cuál es ese camino estrecho? ¿Es ir a pedir perdón yo, aunque el otro no me pide perdón? Pues quizá. Tengo que ir yo primero a la cruz, correr yo primero. Eso es humildad, eso cultiva la humildad en nosotros, eso mata el orgullo en nosotros. Muchas veces en mi vida de casada, yo he tenido que ir a acercarme a Fausto después de días, pero estoy hablando de hace años atrás, cuando yo ni siquiera era creyente aún. Y por eso yo digo que eso, cuando una persona no creyente lo hace, condena a las creyentes que tienen el Espíritu Santo. Y yo creo que yo hacía esto porque he visto a mi mamá. Ella era la que iba a pedir perdón, aunque ella no era la que había fallado, pero ella sabía que si no iba, el orgullo de él no lo iba a dejar a él venir. Entonces ella iba a pedir perdón. Y yo vi eso en mi hogar. Y yo lo aprendí y yo pensé que era así. Entonces, porque yo sabía que si yo no lo hacía, él no iba a venir, pero al final la situación se arreglaba, pero yo me sacrificaba, pero ahora me doy cuenta que era bíblico lo que yo estaba haciendo.
Entonces Dios trabajando en nuestro corazón y matando el orgullo, porque Dios quiere matarnos, matar el yo. Y ese es el camino del gozo al final. Porque al final, ok, no, yo no quiero hacer eso, porque eso, yo no, que venga Él, que Él sea el que venga. Entonces seguimos desconectados, seguimos distanciados, seguimos indiferentes, se enfría la relación. Entonces, ¿quién ganó? El enemigo de Ujú, nuestras almas. sí. Así es. Yo vi Tenemos algo. que decidir si Ajá. tenemos que someternos a Dios o es en dos campos que estamos, o en el campo de Dios o en el campo del enemigo. Así es. Vi a alguien que levantó su mano hace un ratito. Yo tengo otras preguntas por acá escritas también, pero sí, aquí está Mireli. Adelante, Mireli. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Yo meditando aquí que hay una línea muy delgada entre animar y atacar. Entonces me gustaría que Laura nos dé unos tips. Por ejemplo, animar a mi esposo a leer la Biblia. Y para animarlo voy y le digo, tú no estás leyendo la palabra. Tienes que ponerte más en la palabra. Entonces ahí paso de animarlo a atacarlo. Ujú. Algunos tips Es para que eso. eso no es animar, es que eso no es animar. Ahí tú estás exhortándolo y le estás enseñando que lea la Biblia, eso no es animar. Animar es tú ver cuáles son esas fortalezas que tu esposo tiene y afirmarlo en esas fortalezas. Y tú no tienes que decirle que lea la Biblia. Eso, fíjate, es que a mí me encanta como dice Primera de Pedro. Fíjate que, ¿qué es lo que cambia al marido? Con nuestra conducta. No es que vayamos donde ellos a decirle lee la Biblia, es cuando ellos vean nos vean a nosotras. Y no solamente leyendo la Biblia, sino teniendo ese carácter, que nosotros lo confrontemos, lo animemos, como tú dices, con nuestro carácter, no con nuestras palabras. Entonces animarlos en las cosas que sí ellos hacen bien, que puede quizás no esté ni siquiera, no tenga nada que ver con el cristianismo. Quizás que son buenos proveedores, quizás son buenos papás, quizás son buenos en lo que sea. Tú tienes que ser su cheerleader. Eso es lo que tú tienes que hacer cuando yo digo de animar. Porque nosotros, en lugar de cheerleader, lo derrotamos. Le decimos todo el tiempo, ay, pero tú no haces esto, pero tú deberías hacer esto, pero tú deberías hacer otro, pero tú... Entonces somos como caniquinosas detrás de ellos, como esa gotera, y ellos no quieren eso. Eso no cambia a nadie. Entonces, no lo podemos tratar como niño en ese sentido. O sea que la línea no es fina, es que son todos diferentes. De hecho, la Biblia dice que es mejor estar en un lugar desolado que con una mujer rencillosa o algo así, no recuerdo muy bien, pero debe de ser bien difícil. Yo digo, wow, vivir conmigo misma y yo ser mi propia compañera y estar en esa posición de acusación todo el tiempo debe de ser muy incómodo. Entonces, ponernos en el lugar de nuestros esposos para cambiar y pedirle ayuda al Señor es reconocer cada vez que el Señor nos muestra en su palabra y en su Espíritu Santo que nos va hablando, esas áreas, yo pienso que debemos de dar la vuelta en U. Ese lugar de arrepentimiento, ir cada vez. Miren algo que yo he visto en mi propio matrimonio. Los hombres son fáciles, mis amadas. Nosotros somos la complicada. Si nosotros hiciéramos un reto de que en los próximos 30 días vamos a ser las cheerleaders de nuestros esposos. Vamos a decir nada desagradable, no le vamos a dar órdenes, no lo vamos a tratar como niños. Vamos a ver qué pasa en nuestro corazón primero y cómo cambia la relación. Esa es la influencia de una mujer. Por eso es que dice Proverbio, la mujer sabia edifica su casa. No dice el hombre. No dice que es el hombre que la edifica, es la mujer. Porque la mujer tiene esa influencia, pero nosotros la mal usamos. La usamos neciamente en lugar de sabiamente. Entonces la sabiduría es hacer lo que dice la palabra. Y no lo creemos. Por eso esas son cosas que se hacen en fe. Porque decimos, ¿cómo va a ser? ¿Cómo yo voy a hacer así si él no hace nada? Si él es un vago o si él es tan pasivo. Algo tiene él que tú puedas animar. Y trátalo bien, sé cariñosa con él, sírvelo,
y vamos a ver qué pasa en 30 días. Así es como nosotros impactamos a nuestros esposos. No es con la, dale, dale, que dale, que dale, que dale. Y esto es algo que yo he aprendido con los años. Porque los hombres no son tan necesitados como nosotras. Nosotros somos las que somos complicadas. Ellos son fáciles. Ellos lo que quieren es estar bien con nosotras y que nosotros no estemos peleándole tanto. Entonces, eso es aprender. Si al menos no hiciéramos eso, estamos agradándolo ya. Y claro, si damos un paso más y entonces los animamos, es todavía mejor. Excelente. Adelante, Sara, ¿tienes una pregunta? Bueno, realmente no es una pregunta, ¿no? Primero que todo, darle gracias a Dios por ustedes y por doña Laura y por escuchar. Y hoy, escuchando, yo lo comentaba que me venía mucho a la mente Esther, ¿sabe? Por la sumisión y por la forma tan bonita en que ella logró, ¿no? Conquistar el corazón de una persona que era su enemigo, archienemigo de su pueblo. Y como pudo evitar tantas cosas, guiada por Mardoqueo, pese a todas las circunstancias que vivió, ¿no? De huérfanas y demás, la someterse a Dios, es un ejemplo muy bonito. Y en mi caso, que soy soltera, pero he tenido varias heridas en el corazón, pues yo lo he tomado esto, ¿no? Como agradar a Cristo también. Es difícil Amén, amén, amén. lograrlo. Entonces, ese es un gran esposo a conquistar y las exhorto a que lo veamos también un poco así. Y saber que realmente sí, que perdiendo se gana, para decirlo de alguna manera, y hay que ceder en amor. Así es, así es. Gracias, de verdad. Muy, muy linda noche, de verdad. Gracias. Qué bueno, gloria a Dios. Pero eso es cierto, el primero que se rinde es el que gana. Nosotros pensamos que la última que se queda de pie batallando es el que gana, pero no es así. Al final, nuestros matrimonios, nosotros somos un solo equipo, pero a veces nos ponemos como si fuéramos equipo enemigo. Entonces, es un solo equipo. Si pierde uno, perdió el matrimonio. Queremos ganar los dos. Entonces, al final es agrado a Dios o me agrado a mí misma. Y al agradar a Dios, obviamente voy a estar agradando a mi esposo. Otra preguntita que tengo por acá. ¿Cómo dejo la amargura? Bueno, lo primero es reconocerla, que estás amargada, confesarlo con la persona con la que estás amargada, si es con tu esposo, confesarlo. Eso es lo primero para sanar, es eso. Y entonces pedirle al Señor que te dé arrepentimiento en eso y actuar contrariamente. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, ¿verdad? Es una decisión que nosotros hacemos. Yo voy a amar. ¿Qué fue lo que oí el otro día que me encantó? Creo que fue la misma, no sé si fue, creo que fue Elizabeth Elliot que lo dijo también, que dice, ella decía, me casé con este hombre porque lo amo. Ahora yo amo a este hombre porque me casé con él. Entonces, es una decisión que tú tienes que hacer. Este es el esposo que Dios me dio, como dice John Piper. Ay, me casé por error. Bueno, ¿cuál es el nombre que está en la certificado de matrimonio? Ah, pues ese es el que no es otro. Y es el que hay que amar, es el que hay que agradar. Si hay amargura en tu corazón, confiésalo, pídele perdón a tu esposo, confiesa tu amargura y ríndesela a Dios y que Dios sane. El único bálsamo que puede sanar la amargura es el Señor. Y pedirle entonces que Él te muestre por qué se dio esa amargura para que tú puedas sacar eso, porque al final muchas veces son expectativas que tenías, que quizás ni sabía que tenías, rendirlas a Dios, pero definitivamente que es como un cáncer, la amargura hace daño. ¿Qué hago si ya he descalificado, herido o irrespetado a mi esposo? Me imagino que es para saber cómo resarcir y cómo salir de ahí. Exacto. Pedir primero, como todo en la Biblia, arrepentir el camino de la vuelta en U. Esa es la solución. Reconocerlo, pero no de que reconocerlo y cambiar la actitud y ya. No, no, no. Tú vas a donde la persona. Esposo, te pido perdón porque Dios me ha revelado
que yo te he faltado el respeto toda la vida. Dios me ha revelado que yo no he sido esa esposa amorosa. Dios me ha revelado que yo he sido una esposa, una gotera en tu vida y que he sido crítica y eso está mal y me arrepiento. Y quiero que tú me perdones y quiero que tú me ayudes a cambiar. Que tú me digas, cuando yo esté siendo irrespetuosa, cuando yo esté siendo crítica, que me lo hagas ver, porque a veces no me lo hago sin darme cuenta. Dímelo, porque yo quiero cambiar. Yo quiero amarte como tú te mereces. Yo quiero amarte como Dios me dice. Mis hermanas, eso es el camino de la sanidad. No es simplemente, ay Señor, perdóname y cambiar tú sola, porque eso no te da accountability, como te dice, como no te hace responsable delante de la otra persona. Pero cuando tú lo haces así, pides perdón, ves inmediatamente, ves la gracia de Dios que te va a ayudar y ves la gracia de Dios en ti y como Dios te ayuda entonces a hacer lo que no estaba haciendo antes. El camino es siempre la confesión y pedir perdón. Aquí tengo el pasaje de Proverbios que dice lo de la gotera. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Es difícil. ¿Y quiénes no hemos sido rencillosas? Somos rencillosas. Los hombres no son así, son las mujeres que son así. Son complicadas las mujeres. Entonces nosotros no queremos ser así, queremos ser, como dice 1 Pedro. ¿Y cómo es eso? Trabajando en nuestro carácter. Dice que nuestro adorno no sea el externo, sino el interno. De un espíritu manso, apacible, confiado en Dios. Y al final esa es la raíz de ese espíritu. Es un espíritu que no teme. No teme someterse al otro, no teme dejar de ser orgullosa, no teme ir a pedir perdón, no teme porque ha encomendado su vida a Dios y su vindicador. Si hay alguna cosa que el otro tiene que hacer, Dios lo va a hacer, porque Dios es tu vindicador. Entonces es creerle a Dios en eso y hacerlo así. Y tomando eso que usted acaba de decir del carácter, ¿cómo luce eso? O sea, prácticamente que usted no pueda decir 2 o 3 cosas, porque a veces tenemos como una lista de cosas por hacer. Por ejemplo, a mí me pasó en un tiempo de mi vida, ¿verdad? Yo tenía una forma de ser por cómo me criaron y cómo crecí en la iglesia, conozco el evangelio así verdadero y comenzamos a caminar también en una doctrina reformada y yo como que hice un trasplante, cogí ese modelo de religiosidad, entonces ahora tengo otro modelo, pero seguía como en el mismo checklist. Lo logré. Y yo pensaba que eso era lo que lograba la transformación, pero después me di cuenta que no y terminaba agotada. Entonces, si usted nos pudiera decir así prácticamente cómo luce, cómo se trabaja ese carácter, cómo me ocupo de mi carácter, ¿qué pudieran ser? ¿Cómo pudiera ser? Primero, como decía ahorita, primero que nada, una comunión muy íntima con Dios en su palabra. Lo único que nosotros nos moldea el carácter y nos santifica, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo único que santifica nuestro carácter, que nos moldea, es la palabra. Y entonces la obediencia es muy importante. No es solamente leer la palabra y hacer como dice Santiago, que me miro al espejo y sigo por ahí. No es que yo pueda decir, Señor, háblame y dime si hay camino de perversidad en mí y guíame al camino eterno. Yo quiero, Señor, cambiar esas áreas y pídele a tu esposo que tú me ves como una mujer rencillosa, tú ves en mí conductas que te respetan. Déjame saber porque yo quiero hacer cambios en mi vida, porque al final es el Espíritu Santo que lo hace, pero yo tengo que someterme a su obrar, yo tengo que obedientemente dejar que la palabra me transforme, que su amor me llene, que su amor me satisfaga completamente, porque eso es lo que me va a hacer a mí, no temer y tener la fe suficiente para hacer lo que Dios me llama a hacer, porque es algo interno, es algo que es solamente entre Dios y yo que ocurre. Cuando yo entiendo, mi mente es transformada, cuando yo entiendo ese amor de Dios por mí,
Cuando yo estoy segura que mi identidad está en Cristo y no en el amor de mi esposo, cuando yo estoy segura que mi satisfacción es solamente en Él, se arregla mucha cosa a nivel horizontal y mis expectativas se colocan en el lugar correcto. Entonces, eso causa en mí paz. Como yo estoy en paz con Dios, me va a ser más fácil estar en paz con los semejantes, empezando por mi esposo. Eso va a hacer que yo sea calle que calle en vez de hablar o criticar. Eso va a hacer que yo someta mis deseos a veces es como, eh, no es un checklist, es algo que tiene que ocurrir en el corazón y es algo que es de adentro hacia afuera. Yo te estoy diciendo cómo luce, pero al final algo tiene que pasar en tu propio corazón para que eso sea así. Exacto. Y Dios te va tallando con su palabra, pero la obediencia es importante, porque la obediencia es lo que va, en la medida que yo obedezco, Dios me va enseñando más cosas y más. Es como ocurre así en el tiempo, no ocurre de un día a otro. Señor, es como un taller. Señor, trabaja en mí, trabaja en mi corazón, muéstrame qué cosas hay en mí que no te agradan. Primero a Dios no le agradan, olvídate de tu esposo, a Dios. Y entonces ayúdame a obedecer. Es sentarte cada día con el Señor. No es solamente leer un versículo y seguir por ahí. No es solamente leer un versículo en Facebook o Instagram y postearlo. Es estar en la palabra y dejar que la palabra te lave, te muestre los rincones de tu corazón, te muestre los afectos que están ahí, las expectativas erradas, que es un trabajo que lo hace el Espíritu Santo en ti. Entonces, es como dice la palabra, por sus frutos los conocerás. Es como tú me digas, ¿cómo yo hago una manzana? Yo no sé, tú tienes que estar pegada al árbol de manzana para hacer una manzana. Bueno, como yo soy esa esposa apacible, sometida, que quiere agradar a su esposo, tiene que estar pegada a la vid. Y tú entonces lo vas a ver. Pero no es como una fruta plástica que tú le vas a pegar al árbol. Ese árbol tiene que estar, esa fruta está pegada a ese árbol y entonces una fruta saludable crece. Pero yo creo que muchas veces nosotros somos creyentes como de microondas, como que aprendemos Buena más, esa. aprendemos más como de doctrina Ujú, y de teología sistemática ujú, que conocer a Dios personalmente ujú. y dejar que Él nos talle y que Él sea ese maestro diariamente con nosotros. Sino que conocemos el Espíritu Santo, conocemos lo que dicen de aquí, lo que dicen de allá, pero eso es seco, eso es muerto, Ujú, eso no cambia a nadie, eso es ujú. conocimiento que envanece, pero no es conocimiento de Dios personal. La relación Esa verdadera. relación que es la que trabaja en mi carácter Ujú, y la que me va cambiando, como dice, de gloria en gloria, ujú. y va pasando con el tiempo, a Y veces sin darnos cuenta. ujú, o nos puede pasar, como decía Pablo, esas mujercillas que están todo el tiempo aprendiendo y de verdad nunca llegan al conocimiento del Conocimiento de Señor. la Entonces, verdad. nos pasa que estamos ahí en la iglesia o en un círculo cristiano y no Ujú, damos ese salto. Y nos ujú, pasan los años y tal vez no cambiamos porque no hemos tenido exacto. Y esa entonces por relación. eso queremos el checklist, a ver si lo podemos hacer, apegando la fruta plástica. Y Exacto. no, eso no es así. Ujú, Eso es cambia en Fíjate, es como cuando tú tienes una amiga muy buena con la ujú, que tú te vas a tomar todos los días un café en la mañana. Tú aprendes a amar a esa amiga, tú ujú. aprendes a confiar en esa amiga, tú sabes que esa amiga va a estar ahí para ti, tú, tú, esa amiga me influencia, porque es esa relación. No es que yo sepa de esa amiga y que yo sepa de ella y lea de ella. Como dice Job, antes mis ojos, ahora te conocí De de oído, ahora oídas, mis ojos te se ven. ven. Es Ujú, como yo puedo tener esa relación íntima y ujú, personal que me satisface y que entonces yo estoy llena, ujú. puedo dar a otros y hacer lo que Dios me manda a hacer en mis relaciones. Así es. Pero lo que nos pasa a muchas mujeres es que estamos muy en la carne. Caminamos entre el mundo y la Es carne verdad, y entonces queremos pegarnos los frutos. eso es verdad. Y eso es imposible.
Eso es Eso verdad. no dura para nada. Tengo otra preguntita acá. ¿Cómo puedo complacer sexualmente a un esposo no creyente cuando se tiene un hijo especial que demanda atención o un recién nacido? O cuando estoy enferma o agotada. Bueno, que sea no creyente no importa, porque Ok. Primera de Pedro nos dice ahí que aunque sea un esposo desobediente, lo dice ahí Primera de Pedro cuando lo leímos, que dice que si tu Sí. esposo es desobediente a la La palabra, palabra tú que lo pueden puedes. ser O ganados sea por que palabra. eso es irrelevante. Tú te casaste con este hombre. Bueno, se frizó por un momento. ¿Están ahí las demás? Sí, están ahí. Que está fuerte esa pregunta. Está fuerte. Vamos a esperar que le vuelva la estabilidad a Laura para que podamos escuchar la respuesta de esta Decir pregunta. aquí, Se frizó, se hermana frizó. Laura, sí. ¿En qué parte se frizó? En que si es creyente, no tiene nada Que que no ver. tiene nada que ver, Ujú, porque ujú. uno sí puede apelar. Por ejemplo, mira, tengo este niño especial, él lo sabe, estoy cansada, estoy agotada. Dame mañana, en la mañana, o dame un rain check, como dicen aquí. Te lo prometo que, o sea, pero algo hay que hacer. Tú no puedes ponerlo en la última posición, porque eso es importante. Para tu hijo especial es importante que tú tengas una buena relación, que tu esposo esté satisfecho, y para tu bebé también. Entonces, hay siempre momentos. Lo que pasa es que no le damos la importancia. Aunque tú haces otras cosas que tú le das importancia. Entonces, quita alguna de esas otras y dale importancia a esto, que es más importante. Porque hay tiempo. Entonces, lo que pasa es que en el fondo no queremos porque tenemos issues, tenemos concito adentro. Entonces, no tenemos deseo. Pero al final estamos invitando al enemigo a la casa. Ujú. Porque lo estamos poniendo a ellos en tentación. Ay, sí. Entonces, eso es importante. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Vamos cerrando ya. Eh, Ahorita Sara agradecía y yo me uno a ese agradecimiento también porque la verdad es que ha sido una pura bendición poder compartir. Nidia, adelante, Nidia. Hola, hola otra vez. Excelente, gracias Laura, de verdad. Aunque algunas de esas cosas quizá ya uno la sabía, fue un buen recordatorio realmente y también para cobrar ánimos a las que tenemos más de 2, 3 niños que a veces estamos cansadas, que no es excusa tampoco para escudarnos en nuestro pecado. Así que Y tú sabes que aún para tus niños y para los niños es una bendición que sus padres estén bien. O sea que hay que sacar tiempo para eso. Si no, hizo un día, hizo un fin de semana, lo que sea, pero tu esposo tiene que ver que tú deseas estar con él. Entonces, hay que hacer el tiempo, porque eso es tan valioso que tus niños se van a beneficiar de eso. En cuanto los niños se sienten seguros en un lugar seguro, y un lugar seguro empieza por esas cosas que son básicas. así es, Pero sí, así es. gracias, Amén. Nidia. Mira, Laura, que siempre, yo sé que hablábamos de muchas cosas, pero también, o sea, cuando hablábamos Fausto, tú y yo, pero para recordatorio también de las demás, algunos tips de comunicación cuando hay como, no sé si es rigidez la palabra, pero como cuando no fluye la comunicación, algunos tips para mejorar en esa parte, número 1 y número 2, acordándonos siempre del budget meeting, o el budget meeting que hablábamos con ustedes. Sí, en la parte económica, cuando uno no se puede poner de acuerdo, por ejemplo, qué se puede hacer, si buscar un tercero, vamos a decir, ¿verdad? Que Sí. en esas dos preguntas, por favor, que nos ayuden. Bueno, en la primera, algo que nosotros recomendamos a las parejas siempre, y nosotros lo hacemos, es que dependiendo de la cantidad de distanciamiento que haya, ¿verdad? Se reúnan una vez al mes o 2 veces al mes, el esposo y la esposa, y contesten 3 preguntas. Esa es una
una manera de volver a reconectar la comunicación, porque muchas veces en el afán no se habla a nivel de búscate la leche o trae pan o no tenemos esto, pagate la luz, en eso se va. Entonces hace falta sentarse tranquilos y para eso tienen que salir de la casa quizás 1 hora o 2. ¿Cómo está? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Alguna cosa que esté pasando que yo no sepa que puedo orar por ti? ¿Cómo está tu relación con Dios? Si es un creyente, ¿qué te ha enseñado Dios en los últimos tiempos? ¿Cómo tú has visto a Dios obrar? Y finalmente, ¿cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo te sientes en la relación? Porque muchas veces tenemos situaciones que están pasando y queremos resolverla ahí. Las mujeres queremos resolverla en el momento. Es que si estamos bravas, queremos hablar ahí y queremos que se resuelva. Entonces, eso es difícil porque no va a ser nada bueno lo que va a salir de ahí. Mientras que si sabemos que el viernes tenemos esta reunión, yo ahí ya en frío, habiendo sido ministrada por Dios, ahora yo voy con mi preocupación o mi conflicto y le digo, bueno, en cuanto al matrimonio, me sentí el otro día que tú o que yo, ¿cómo tú ves esto? ¿Cómo podemos hablar de, o sea, y ya ahí estamos en frío, podemos traer la preocupación de una manera diferente. Entonces, eso es muy bueno porque le sirve la mujer necesita mucho, más que el hombre, como esas conversaciones. El hombre no las necesita, pero la mujer sí. Entonces, eso le da a la mujer como ese alivio de saber que ella se ha comunicado a ese nivel con su esposo. Entonces, si se pone esa cita 2 veces al mes, ayuda a la comunicación. En cuanto a las diferencias, si son financieros, de lo que sea, la palabra dice que busquen consejo, que en el consejo está la sabiduría. Una cosa es, ¿por qué tú no estás a favor de esto y por qué no? ¿Qué dice la palabra? ¿La palabra nos da luz en esto? ¿La palabra da alguna luz? Bueno, es medio gris. Bueno, pues vamos a buscar consejo. Vamos a llamar a un pastor, a un líder de la iglesia, a un hermano en la fe, para que nos ayude a dilucidar y luego que nos dé ese consejo. Entonces ahora nosotros oramos y al final el que toma la decisión es el esposo, que es el líder. Entonces, eso es más o menos en cuanto a esa parte de diferencias. Excelente. Y siempre van a haber diferencias, siempre van a haber diferencias. Entonces a veces uno cede, el otro. Falta yo me una diferencia donde él toma la decisión y yo tengo que someterme. Hay veces que él me ha dicho, mira, quizás eso, como tú, después de unos días cambia su opinión, pero no porque yo lo ataqué, sino porque Dios mismo, después que me oyó, como que lo repensó y cambió de idea. Pero al final es Dios que dirige, no nosotras manipulando por detrás, que como nos gusta a nosotros, es que siempre es una tentación para nosotras las mujeres. Como Sara, con la de Abraham, que después que ve que Dios le habló a su esposo, Dios le habló a él y le hizo esta promesa. Y entonces ella va y le dice, ahora acuéstate con mi criada. Y después que se acuesta, entonces se pone brava con Abraham y que es por tu culpa. ¿Cómo es esto? Las mujeres son increíbles. Pero así somos todas. Somos hijas de Sara. Ujú. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, pues vamos cerrando. Estamos súper agradecidas, de verdad. Yo creo que ha sido suficiente, más que suficiente, lo que hemos estado compartiendo en esta noche. Ya tenemos cerca de 1 hora y algo. Agradeciendo al Señor por la vida de nuestra hermana Laura y de verdad glorificando al Señor porque ha puesto palabras de verdad en sus labios. Pero bueno, Nosotros, gracias. así es, le mandamos saludo a su esposo, esperamos que el Señor lo siga bendiciendo. ¿Nos puede repetir el nombre del programa que sacan semanal, por favor, que es para el matrimonio, para la familia? Se llama Un hogar sobre la roca. Sí, Y lo excelente. encuentran en el canal de YouTube de Radio Eternidad. En Radio Eternidad, muy bien. Y también Ujú. pueden encontrar algunas, ¿usted también escribe en el blog de Aviva o solamente está como en la parte de dirección? Mucho en la dirección, pero estoy mucho en el podcast de madres ahora. Ok.
Es que ahí aman que a está mi sus hijos. corazón en este momento. Sí. Ok, así que pueden también acceder a la página de Aviva Nuestros Corazones y ahí pueden Bien encontrar. arraigadas también los viernes a veces. Ah, muy bien, excelente, excelente. Así que gracias a todas por venir, por participar. Queremos hacer una oración. Dafne, yo creo que Dafne, dame tu apellido que lo olvido. Víctor, Dafne Víctor. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Para que nos despida y una oración especial por nuestra hermana Laura, agradeciendo al Señor por su vida y que la siga bendiciendo, que le dé fuerza, que la renueve, que le ha puesto mucho en sus manos, que le permita disfrutar sus nietos y su hija y todo cuanto el Señor le pone por delante. Adelante. Amén. Amén. Oremos. Gracias de verdad por este privilegio. Para nosotras ha sido maravilloso. Estamos de fiesta. Amado Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por todo lo que hemos recibido en esta noche. Gracias por los consejos, Señor. Gracias porque es tu palabra la que nos orienta, la que nos anima, la que nos edifica, la que nos levanta, Señor. Padre, ayúdanos a poner en práctica, Señor, la palabra tuya. Señor, gracias. Gracias por cada una de las mujeres de la iglesia y las que están invitadas, que han podido estar con nosotros. Gracias. Gracias por el privilegio de tener a la hermana Laura con nosotros, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, maravilloso y eterno. Gracias, Señor. Padre amado, te presentamos la hermana Laura, su familia, sus nietos, su hija, Señor, su ministerio, esta gran labor que desarrollan, Señor, para bendición no solo de nosotras, sino de tantas mujeres de habla hispana y alrededor del mundo. Y te agradecemos, Señor, por el honor de tenerla junto a nosotras en esta noche. Señor, que la palabra que hemos aprendido tuya la podamos poner por obra, Señor, que podamos todos los matrimonios aquí representados, Señor, puedan dar un giro, Señor, que podamos ir implementando, Señor, esta palabra tuya en nuestras vidas. Sabemos que duele porque no nos gusta salir de nuestra zona de confort, no estamos diseñadas para eso, pero sí lo necesitamos tu palabra, necesitamos tu guía, tu ordenanza, Señor, y obedecerte. Padre, sigue bendiciendo cada una de las mujeres que estamos aquí y ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra ya dicha. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, mis hermanas. Amén. Gracias por su tiempo. Gracias, de verdad. Pongan algunas reacciones en su pantalla y nos despedimos. Yo pongo un corazón. Gracias a todas. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, hermana Laura. Bendiciones. Bye. Bye, bye.